Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan chicos? En el video de hoy vamos a ver funciones cuadráticas, o sea, son funciones también polinómicas, pero de segundo grado. Nosotros ya vimos las funciones lineales, que son polinómicas de primer grado. Bueno, ahora nos toca las funciones de segundo grado. ¿Cuáles son las formas generales de una función cuadrática? Y bueno, vamos a escribir las tres formas, ¿sí? F de x va a ser igual a por x al cuadrado más bx más c. Identifico que es una función cuadrática porque la x de mayor exponente, bueno, x al cuadrado, al tener el 2, eso me está indicando que es una función cuadrática. Así es el monomio este, fíjense, de mayor grado. Ahora, al número que multiplica la x al cuadrado lo vamos a llamar coeficiente cuadrático. Al número que multiplica a la x de grado 1 lo vamos a llamar coeficiente lineal. Y al término que no tenga x lo vamos a llamar ordenada al origen o término independiente. Bien, esta es una de las tres formas en que se puede representar una función lineal, ¿sí? Esta forma se llama forma polinómica. También les voy a escribir acá, pero más adelante en el video vamos a utilizarlas, ¿no? Y les voy a explicar cómo se pasa de una a la otra. Las otras formas, ¿sí? Esta es polinómica, dijimos, ¿no? La otra forma general es la forma canónica, donde, bueno, ahora más adelante vamos a ver que x vértice y vértice, estos valores son las coordenadas del vértice, pero bueno, ahora un ratito eso lo vemos, ¿sí? La otra forma es la forma factorizada o factoriada, que es exactamente lo mismo, donde entran en juego los ceros, las raíces de la función. Entonces vamos a poner acá canónica y factoriada. Vayan haciéndose su machete porque esto lo van a utilizar un montón, ¿sí? Tienen que saber pasar de una forma a la otra, etc. Vamos a ir primero con un ejemplo, que vamos a hacer todo el estudio completo de la función y la vamos a representar, ¿sí? Supongamos que tenemos esta función cuadrática, 3x al cuadrado más 6x menos 9. El gráfico de una función cuadrática es una parábola, o sea, es una U. Y la parábola puede estar con las ramas hacia arriba o puede estar con las ramas hacia abajo. ¿Cómo puedo yo identificar a partir de su ecuación cómo va a ser el gráfico de esta función? Si con las ramas hacia arriba o con las ramas hacia abajo. Bueno, lo que tenemos que observar es el coeficiente cuadrático, o sea, el valor que multiplica la x al cuadrado. Si este valor, ¿no? Este valor es positivo, las ramas tienen que ir hacia arriba. Si este valor fuera negativo, las ramas van hacia abajo. Entonces, en forma general vamos a poner, o sea, A en este caso vale 3, ¿sí? Si esto ocurre si A es mayor a 0. Y esto otro ocurre si A es menor a 0. A no puede ser nunca 0, porque si A fuera 0, 0 por toda la cantidad, ¿sí? Me da 0, y esto no sería una función cuadrática, sería una función lineal, ¿sí? Porque quedaría 6x menos 9. Entonces nosotros tenemos acá, identificamos el valor de A, ¿sí? Del coeficiente cuadrático, el valor de B, que es el número que multiplica la x, que vale 6 en este caso, y la ordenada al origen, que vale menos 9. Teniendo estos tres valores, bueno, nosotros ya sabemos que las ramas tienen que ir hacia arriba, ¿sí? O sea, concavidad, vamos a decir, punto 1 de análisis, vamos a ir haciendo un resumen, ¿sí? Concavidad, cuando las ramas son hacia arriba, se dice que la parábola es cóncava positiva, o sea que vamos a poner concavidad positiva. Bien, el segundo punto de análisis que podemos hacer rápido es identificar en qué valor del eje Y la parábola lo corta, ¿sí? Entonces, para eso lo que hacemos, como en todas las funciones, evaluarlas en cero. Siempre que nosotros busquemos la ordenada al origen o el término independiente de cualquier función, hay que evaluarla en cero. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos que reemplazar a todas las x por 0. Si yo reemplazo acá por 0, todo este término se me anula. Acá lo mismo, 6 por 0, 0, y me queda como resultado menos 9, ¿sí? Menos 9 va a ser el valor donde la parábola va a cortar al eje Y. Entonces acá lo que determinamos se llama intersección con el eje Y ordenado al origen. El tercer punto de estudio que podemos hacer es buscar los ceros, ¿sí? Y los ceros en cualquier función, ¿cómo se obtienen? Y bueno, se obtienen reemplazando a f de x por 0,
¿sí? O ahí, y f de x es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preguntando, o sea, los ceros serían los puntos donde la función corta el eje x. Nos estamos preguntando para qué valor o para qué valores de x la función vale 0, o sea, de y vale 0. Entonces, lo que hacemos es igualamos a 0 y el objetivo ahora es resolver esta ecuación. Una ecuación cuadrática como esta, completa, siempre se resuelve, ¿sí? La forma más sencilla de resolverla, hay otras formas, pero no nos interesan, es utilizando la famosa resolvente de las cuadráticas. O sea, podemos hacer menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c sobre 2 por a. Si a alguno le interesa saber de dónde sale esta expresión, puede buscar en mi canal el video porque yo explico cómo se desarrolla esta fórmula, ¿sí? Entonces, esta es la famosa resolvente de cuadráticas, me va a permitir resolver siempre ecuaciones cuadráticas igualadas a 0. Entonces, nosotros ya conocemos los valores de a, de b y de c, entonces simplemente tenemos que reemplazar y resolver, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué me dice la fórmula? Me dice el opuesto de b, y dijimos que b vale 6, o sea que vamos a poner el opuesto de 6 menos 6, ¿sí? Siempre el contrario, más y menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 6 al cuadrado, menos 4. Bueno, reemplacemos a la a por lo que vale la a, por 3, multiplicado por c, que vale menos 9. Todo esto dividido 2 por a, o sea 2 por 3. A la hora de resolver esto, bueno, tenemos que separar en términos acá, en el radicando, y bueno, hacer las cuentas. Menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 36. Acá, menos por más por menos me va a dar positivo, ¿sí? Menos por más es menos, menos por menos es más. Entonces queda 4 por 3, 12, 12 por 9 tendríamos que hacer, 12 por 9 creo que es 108, 108, sí, muy bien, dividido 2 por 3 que es 6. Entonces acá sumamos, ¿y qué me queda? Me queda menos 6 más menos raíz cuadrada de 144. Todo dividido 6. La raíz cuadrada de 144, en este caso a mí me da un número entero, ¿sí? La raíz cuadrada de 144 vale 12. Podría ser un número decimal, ¿sí? Tranquilamente. Y bueno, entonces me quedaría menos 6 más menos raíz de 144, que dijimos que es 12, sobre 6. Y acá tenemos que abrir dos caminos. Tenemos que abrir el camino de la suma y el camino de la resta, ¿sí? Porque acá fíjense que tengo dos posibles caminos. Si hago el camino de la suma, hacemos menos 6 más 12, eso da como resultado 6. Dividido 6 nos queda 1. Y por otro lado hacemos menos 6 menos 12, esto me da menos 18, sobre 6 me queda menos 3. Y ahí nosotros tendríamos entonces las dos raíces, o sea, los dos valores donde la función corta el eje X. Y el último punto que vamos a analizar antes de hacer el gráfico, vamos a analizar más cosas, pero ya con el gráfico hecho, ¿sí? Lo siguiente que voy a calcular son las coordenadas del vértice, o sea, el punto. ¿Dónde está el vértice? El vértice es el punto, o el punto más bajo, o sea, un mínimo, ¿sí? Si la función, si la cuadrática es cóncava positiva, o es lo que se llama en matemática un máximo, si las ramas son hacia abajo, ¿sí? En este caso lo que nosotros tenemos que encontrar tiene que ser un mínimo porque dijimos que teníamos las ramas hacia arriba, ¿sí? Entonces vamos a calcular en primera instancia lo que se llama la coordenada en x, x vértice, que se obtiene a partir de esta expresión, menos b sobre 2 por a. Esta expresión surge a partir de la resolvente de cuadrática, también lo demuestro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Menos b sería el opuesto de 6, o sea, menos 6, dividido 2 por a, o sea, 2 por 3. ¿Sí? Entonces me queda menos 6 sobre 6, me da como resultado menos 1. Y para saber las coordenadas del vértice, lo que voy a hacer es reemplazar lo que me dio x vértice en la función, o sea, voy a hacer f de menos 1 para ver qué valor de y le corresponde. O sea, voy a reemplazar en las x por el menos 1. Quedaría 3 por menos 1 elevado al cuadrado, más 6 por menos 1, menos 9. Y bueno, ahí resolvemos, queda que y vértice es igual. Fíjense que acá tiene prioridad la potencia. Hago menos 1 al cuadrado vale 1. Por 3 esto nos da 3. 6 por menos 1 me queda menos 6 y bueno, menos 9. Si hacemos la cuenta, 3 menos 6 es menos 3, menos 9 serían menos 12, ¿sí?
Entonces reviso por las dudas, sí, perfecto. Entonces ya tenemos las coordenadas del vértice. El vértice lo vamos a escribir así, ¿sí? Vértice XY tiene como coordenadas menos 1 de X, menos 12 de Y. Una cosita antes de hacer el gráfico que les aclaro, el valor de X vértice no es otra cosa que el promedio de las raíces. Si yo promedio estos dos valores, hago menos 3 más 1, me da menos 2, menos 2 dividido 2, porque son dos valores, me da como resultado menos 1. Y eso tiene que ver con una cuestión de la simetría de la parábola, que ahora lo van a ver cuando grafiquemos, ¿sí? Yo acá tengo unos ejes cartesianos, pero no me sirve la escala porque se me va muy abajo esto, así que lo vamos a tener que hacer, o le podemos cambiar la escala, si no usamos esto y cambiamos la escala. Podríamos hacer, fíjense, yo tengo acá, esta escala en X la voy a dejar como está. Yo puedo utilizar dos escalas distintas, una en X, pero tengo que respetarla durante todo el eje, ¿sí? Sobre todo el eje, y otra escala distinta en Y, o las dos iguales, ¿sí? En este caso, fíjense, yo empiezo a marcar cosas y me voy a quedar fuera de escala porque el vértice está en menos 1 a menos 2. Entonces, en el eje Y voy a usar otra escala. Vamos a poner acá menos 5, menos 10, menos 15, ¿sí? Y obviamente acá tiene que ser 5, 10, 15, ¿sí? 20, todo de 5 en 5, 25 y 30, ¿sí? Si no lo hacemos así, está mal. Entonces, vamos a ir marcando lo que obtuvimos. Obtuvimos las raíces, que son 1 y menos 3. Entonces, en 1 y en menos 3, la parábola corta el eje X. Este es el eje X, el eje de abscisa, ¿sí? Este otro es el eje Y o eje de ordenada, ¿sí? Lo digo para que se vayan acostumbrando al oído, porque estas palabras van a aparecer muchísimo a la hora de resolver ejercicios de parciales y demás, ¿sí? Bien, entonces vamos a marcar el vértice de coordenadas menos 1 de X, menos 12 de Y. O sea, el menos 1 de X está por acá. Y el menos 12 de Y, si acá está el menos 10, acá el menos 15, serían dos cuadrículas, sería acá está el menos 12. Entonces, menos 12, menos 1, menos 12. Entonces, el par ordenado, el punto va a estar acá, ¿sí? Menos 1 de X, menos 12 del eje Y. Y fíjense que ya prácticamente me queda determinada la parábola. Lo siguiente y lo último que voy a marcar es la ordenada. No, lo último no, vamos a marcar otra cosa más. Es la ordenada al origen, en menos 9, ¿sí? Si acá está el menos 10, acá estaría el menos 9, ¿sí? Entonces fíjense, si yo trazo, me quedaría una rama de la parábola me quedaría así. Tiene que pasar por todos esos puntos y tiene que ir hacia arriba, como dijimos en un principio. La otra rama, por simetría, tiene que quedar exactamente lo mismo. O sea, como si fuera un espejo. Acá, en X igual menos 1, que es donde está X vértice, está lo que se conoce también como eje de simetría. El eje de simetría tiene de ecuación X igual a menos 1 en este caso, ¿sí? Siempre es el valor de X vértice, siempre lo mismo. Entonces, fíjense, yo acá, de este lado del eje de simetría, una unidad a la derecha, tengo un punto. Entonces yo puedo decir que un lugar a la izquierda tengo que tener otro punto, y este punto se lo conoce como punto simétrico, ¿sí? Entonces ya teniendo ese valor, bueno, ahí trazamos la parábola y listo el gráfico, ¿sí? Miren qué lindo queda. Bueno, lo que vamos a hacer ya que estamos acá es indicar un par de cosas más que nada también para que se vayan acostumbrando a hacer este análisis con todas las funciones, ¿sí? Vamos a decir cuál es el dominio. El dominio de cualquier función polinómica, de todas las lineales, las cuadráticas, las cuárticas, las de grado 3, ¿sí? Son siempre todos los reales, ¿eh? Nosotros le podemos asignar a la X cualquier valor, que siempre vamos a encontrar un valor de Y, ¿sí? Después, más adelante, vamos a ver otro tipo de funciones donde esto no ocurre así, ¿sí? Pero siempre que sean funciones polinómicas, el dominio son todos los reales. La imagen son los valores que puede tomar del eje Y la función. Bueno, yo se lo estoy definiendo, digamos, para que lo entiendan, ¿sí? Hay una definición estricta, rigurosa de la imagen, ¿no? Entonces, la imagen, yo lo que tengo que pensar es qué valor de Y puede tomar la función. Y bueno, el valor más bajo que puede tomar es menos 12, ¿sí? Que es donde está el Y vértice. Entonces, los valores de Y que puede tomar la función son de acá hacia arriba, porque para acá abajo nunca va a ir la función. Entonces, decimos que la imagen va desde menos 12, y fíjense que le pongo un corchete, porque eso quiere decir que el menos 12 está incluido,
y esto va hacia arriba, hacia el más infinito. Y de esa forma queda determinada la imagen. Después, ¿qué más podemos decir? Y bueno, podemos hablar de la positividad y de la negatividad. Y ya que estamos, vamos a escribir el conjunto de ceros. El conjunto de ceros es justamente lo que calculamos acá, que son las raíces. O sea, eso se escribe de esta forma. O sea, se escribe menos 3, punto y coma, 1. ¿Sí? Los corchetes quieren decir es el conjunto formado por estos dos elementos nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es conjunto, que pertenece al conjunto de ceros. Que si yo reemplazo menos 3 o el 1 en la función, en esta función, me tiene que dar 0 del eje Y. En cambio, la positividad van a ser todos los valores que yo le pueda asignar a la X, de tal forma que acá me quede positivo al resolver, ¿no? Y el conjunto de negatividad van a ser todos los valores que yo les pueda asignar a la X, de tal forma que f de X me quede negativo. Entonces, ¿cómo lo observo yo eso en el gráfico? Y bueno, miren acá. Las raíces van a ser las fronteras de ambos conjuntos. Si yo tomo cualquier valor anterior al menos 2, por ejemplo el menos 4, ¿sí? Y voy hacia la función, me va a dar un valor de Y positivo. O sea, y va a valer eso para cualquier valor que sea menor a menos 3. Y va a volver a pasar de 1 en adelante, porque si yo tomo, por ejemplo, el número 2, al número 2 le va a corresponder un valor de Y positivo. Entonces, en este caso, el conjunto de positividad va a ser la unión de dos intervalos. El intervalo que venga desde menos infinito hasta menos 3, eso se escribe así, desde menos infinito a menos 3, unión de 1 a más infinito. Y acá no se incluye nada, los infinitos nunca se incluyen. Y el menos 3 y el 1 no se incluyen porque el menos 3 y el 1 no pertenecen ni al conjunto de positividad ni al conjunto de negatividad. Pertenecen al conjunto de ceros, ¿sí? Ni una cosa ni la otra. Y con respecto al conjunto de negatividad, fíjense que si yo tomo cualquier valor de X comprendido entre menos 3 y 1, le corresponde valores de Y negativos, ¿sí? Por ejemplo, al menos 1 le corresponde el menos 12. Entonces, el conjunto de negatividad va a ser el intervalo que va desde menos 3 hasta 1. Y ahí terminaríamos con ese estudio. Lo último que vamos a estudiar es el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento de la función. Si nosotros observamos, ¿sí? Si miramos siempre de izquierda hacia derecha, como nosotros leemos, fíjense que si vamos aumentando los valores de X, en la primera rama de la cuadrática va cayendo, va disminuyendo los valores de Y. Entonces, ¿qué es el conjunto, el intervalo de crecimiento? Es aquel conjunto, ¿sí? O es aquel intervalo o unión de intervalos en donde la función, ¿sí? A medida que van aumentando los valores de X, van disminuyendo los de Y. En este caso, fíjense que la función viene cayendo, viene decreciendo desde el menos infinito, sigue decreciendo, pasando la raíz, sigue decreciendo, ¿hasta qué valor? Hasta el menos 1. Hasta acá la función decrece, o sea que desde menos infinito a menos 1 es el intervalo de decrecimiento. En menos 1 la función no crece ni decrece, es constante, ¿sí? Y eso lo vamos a ver un montón cuando veamos derivadas y todo este tipo de cosas. O sea, yo tengo un decrecimiento, en menos 1 es constante, y de menos 1 en adelante, fíjense, de menos 1 en adelante, la función empieza a crecer nuevamente. Por lo tanto, acá, perdón, puse al revés, esto es decrecimiento, ¿sí? Y crecimiento, ¿sí? Crecimiento va a ser de menos 1 hasta más infinito. Bien, y bueno, ahí ya digamos que analizamos toda la función cuadrática completa. Vamos a hacer otro ejemplo y después les explico los pasajes de forma, ¿sí? No se me aburran, que van a ver que esto es fácil, pasa que después se empieza a mezclar, porque después ustedes empiezan a combinar este tema con otros temas, como por ejemplo funciones lineales, ¿sí? Bien, tomemos otra función, otro ejemplo. F de X menos X al cuadrado más 2X más 8. Está escrito en forma polinómica, o sea, vamos a hacer el análisis ya más rapidito ahora, ¿sí? Y también vamos a hacer los pasajes a las otras formas que les hablé en un principio. Entonces, tenemos, el valor de A es menos 1, ¿sí? Cuando hay un menos no hay nada, bueno, es un menos 1 que multiplica la X cuadrado. Esto es el coeficiente cuadrático. B vale 2 y la ordenada del origen vale 8. Ya sabemos que las ramas de la parábola, ¿sí? Tienen que ir hacia abajo,
porque el coeficiente cuadrático es negativo. Entonces calculemos, por ejemplo, la ordenada del origen. Si hacemos f de 0, acá se cancela y me queda como resultado 8. Calculemos entonces las raíces. Entonces acá ponemos, igualamos a 0 primero, ¿sí? Lo mismo que hice recién. Y bueno, reemplazamos los valores en la resolvente de cuadráticas, que quedaría menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4a por c, todo sobre 2 por a. Entonces, si yo reemplazo el opuesto de b, el opuesto de 2, me quedaría menos 2. Más y menos, raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que vale 4. Menos, que está en la fórmula, el menos 4 está en la fórmula, ¿sí? Multiplicado por a vale menos 1. Le pongo un paréntesis porque se encuentra el por con el menos, si no se leería menos, ¿sí? Y hay una multiplicación, y eso es importante. Multiplicado por c, que vale 8, todo dividido 2 por a, o sea, 2 por menos 1. Entonces, acá separamos en términos, como hicimos hoy, queda menos 4 por 1 es 4, por 8 es 32, más 4 es 36. La raíz de 36 nos queda 6. Yo avisé que iba a ir más rápido, sobre menos 2. Entonces, abrimos los dos caminos. Total, ustedes pueden pausar, pueden probar, hacer las cuentas, ¿sí? Menos 2 más 6 es 4. 4 dividido menos 2 es menos 2, ¿no? Y el camino de la resta, menos 2 menos 6 es menos 8, dividido menos 2, menos 8, menos menos es más, quedaría como resultado 4. Calculemos x vértice haciendo menos b sobre 2 por a, o promediando las raíces, ¿sí? Por eso fíjense, yo les decía hoy, vuelvo un cachito al gráfico anterior, ¿sí? Porque si no se me va a ir esa idea. Fíjense, la raíz, si yo tengo las raíces, x vértice no es otra cosa, ¿sí? Que el promedio de ambas raíces, porque está justo siempre a la mitad, por esta cuestión de la simetría que yo les hablaba hoy. Fíjense, de acá a la derecha hasta la raíz hay 2 lugares, y de acá a la izquierda hasta la otra raíz también hay 2 lugares, ¿sí? Bueno, menos b sobre 2 por a. El opuesto de b, el opuesto de 2, quedaría menos 2 sobre 2 por a, que vale menos 1. Me queda menos 2 sobre menos 2, y eso me da como resultado 1. Fíjense que si yo promedio esto, hago 4 más menos 2, me queda 2, dividido 2 me da 1. Y vértice, bueno, reemplacemos en la función, hagamos f de menos 1, quedaría el menos 1 de la función por x vértice, que vale 1, elevado al cuadrado, más 2 por 1, más 8, ¿sí? Y bueno, ¿cuánto nos queda esto? 1 al cuadrado 1, por menos 1 es menos 1, 2 por 1 es 2, más 8. Y bueno, 8 más 2 es 10, menos 1, 9. Entonces me queda que el vértice está en el punto 1, 9. Bien, y ya estamos en condiciones de graficar nuevamente, ¿sí? Vamos a marcar entonces en el gráfico de abajo. Acá también voy a tener que hacer un cambio de escala, fíjense. Voy a hacer de 2 en 2 para llegar, porque acá llega hasta menos 5. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, ¿sí? Y acá obviamente tiene que decir 2, 4, 6, 8. Y en X lo dejo como está. Bien, entonces marquemos las raíces. Menos 2 y 4. Menos 2 por acá, 4 por acá. Marquemos las coordenadas del vértice. 1, 9. En realidad para arriba me va a quedar, ¿no? Porque es cóncava negativa, ¿sí? 1, 9, acá está 6, 8, y bueno, acá estaría el 9, ¿no? Justo me quedé sobre el bordecito. 1, 9, ¿sí? Acá está el 9, porque esto iba de 2 en 2, ¿sí? Acá estaría el vértice marcado. Y la ordenada del origen dijimos que vale 8. Entonces marcamos acá el 8 y marcamos de este otro lado el punto simétrico, ¿sí? Y ahí trazamos la gráfica que representa a la función, ¿sí? Bueno. Marquemos entonces lo mismo que marcamos en el otro gráfico y vamos a hacer los pasajes de forma, ¿sí? Entonces, dominio, todos los reales. Imagen, fíjense acá que es diferente, porque ahora el valor más alto que va a tomar la función del eje Y es el 9. Entonces va a ir, la imagen va a ir desde el menos infinito, sin incluir, al 9 incluido, ¿sí? Recuerden siempre que en un intervalo el valor más chico va a la izquierda, ¿sí? Más grande a la derecha, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Entonces, conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de ceros, que son las raíces, ¿sí? Intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento.
Entonces, ¿qué nos queda? Conjunto de positividad desde menos 2 a 4, ¿sí? Está por encima del eje X. Entonces, de menos 2 a 4. Negatividad de menos infinito a menos 2, está por debajo del eje X. Unión de 4 a más infinito. Entonces queda desde menos infinito a menos 2, unión de 4 a más infinito. Me quedé medio justo ahí. Crecimiento, bueno, tenemos esta rama que crece, por lo tanto, ¿para qué valores de X? Desde menos infinito hasta 1. Y decrecimiento de 1 a más infinito. Si esto sigue decreciendo desde, dijimos, 1 hasta el más infinito. Ahí está. Bueno, ahí terminamos entonces todo el gráfico y estudio de la función. Nos quedaría, para redondear este video, lo que les dije, que son los pasajes de forma, ¿sí? Yo acá tengo la función cuadrática escrita en forma polinómica y la quiero escribir en forma, por ejemplo, vamos a empezar en forma canónica. Esta es la forma general canónica, la tienen que conocer, memorizar, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es reemplazar al valor de A por lo que vale A, que es el coeficiente cuadrático, o sea, A vale menos 1. Y voy a multiplicar por X menos X vértice. Voy a reemplazar acá, acá y acá. X vértice, ¿cuánto nos dio? Nos dio 1. Entonces quedaría X menos 1, todo esto al cuadrado, más Y vértice. Y vértice nos dio 9, ¿sí? Entonces acá ya lo tengo escrito en forma canónica, ¿sí? Ahora, si a mí me la dan en forma canónica y yo quiero ir a la forma polinómica, lo que tengo que hacer, si ahora vamos a hacer el camino al revés, ¿sí? Lo que voy a hacer es desarrollar en primera instancia el cuadrado de este binomio. Pongo menos 1 por cómo se desarrolla el cuadrado de este binomio. Ojo, acá no vayan a distribuir porque son boletas, ¿sí? Es el cuadrado del primero, o sea, x al cuadrado, más el doble producto, siempre es el doble producto, del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. ¿Sí? Ahí cierro el paréntesis porque todo esto sería el cuadrado del binomio, ¿sí? Y a esto le sumamos el 9. Entonces, bueno, reacomodemos. Queda menos 1, acá hagamos los cálculos, ¿sí? Queda x cuadrado, acá me da menos 2x y acá me da más 1. Y todo esto más 9. Ahora, este menos 1 sí lo voy a distribuir quedándome menos x cuadrado más 2x menos 1 más 9. ¿Y esto aquí es igual? A menos x cuadrado más 2x más 8, que es exactamente lo mismo que de donde partimos, ¿sí? Nosotros fuimos entonces, en resumen, de la forma polinómica a la forma canónica y de la forma canónica volvimos a la polinómica. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a trabajar con la forma general factorizada, en donde entran en juego las raíces de la cuadrática, ¿sí? Las raíces, calculamos hoy, valen menos 2 y 4. Entonces, voy a reemplazar a la A primero por menos 1. Voy a poner x menos una raíz, y una raíz es menos 2. Entonces, por regla de signos, menos 2 me queda más 2. Y acá por x menos la otra raíz era 4, así que me queda de esta manera. Y ahí tenemos la forma factorizada, ¿sí? Ahora, si yo quiero pasar a la polinómica, el camino inverso, y bueno, voy a hacer una serie de distributivas. Primero voy a hacer en este caso la doble distributiva acá. Podrían también distribuir primero el menos 1 con cualquiera de los dos paréntesis, sería exactamente lo mismo. Entonces, yo hago la doble distributiva acá. Hago x por x, x al cuadrado. X por menos 4, menos 4x. 2 por x. Y acá 2 por menos 4, menos 8. Y bueno, acá estos dos términos se pueden sumar, ¿sí? Ahora o después de distribuir el menos 1. Yo primero voy a sumar y después voy a distribuir el menos 1, ¿sí? Quedaría menos 2x menos 8. Y al aplicar distributiva nos va a quedar menos x al cuadrado más 2x más 8. Y otra vez llegamos al principio, a la forma polinómica, ¿sí? Ahora ustedes me preguntarán, ¿y hay alguna forma directa de ir de factorizada a canónica, de canónica factorizada? Bueno, por lo pronto yo les digo, si ustedes tienen ese desafío, pasen siempre, o sea, si ustedes lo tienen en forma
canónica, por ejemplo, lo pasan a la polinómica, calculan las raíces y arman la factorizada. O sea, ustedes le dan la factorizada, hacen la distributiva, obtienen la polinómica, le calculan el vértice y arman la canónica, ¿sí? Y eso, bueno, es básicamente todo lo que les quería contar para este primer video de funciones cuadráticas, ¿sí? Así que, bueno, un saludo muy grande y a practicar. Chau, chau.